Dios puede cambiar algo más que tu religión. Muchos cambian de camiseta o de chaqueta, pero no cambian de vida. Parece que sí, parecen como que sí cambiaron, como que ya son otros, pero sin duda, aunque parecen perita en dulce, tienen muchas cosas en su vida donde no le han permitido a Dios llegar. Qué terrible. No le hemos permitido a Dios llegar a esas áreas, por lo tanto, seguimos a veces cargando emociones negativas o de forma negativa, porque no, la emoción en sí no es negativa ni positiva, pero cargándolas de forma negativa, ¿sí? Porque nos frustramos, porque traemos rencores, porque traemos odio, porque traemos amarguras, y eso, sin duda, limita nuestra vida y nos lleva a vivir una vida quizá con un cambio de religión. Ahora el domingo, en vez de ir a una iglesia, ahora voy a otra, ahora hago otra actividad, pero en esas áreas mi vida sigue siendo igual, sigue siendo oscura, sigue siendo gris. Y la verdad, para ser honestos, todos tenemos esas áreas en nuestra vida que necesitamos exponerlas delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente. Y por eso este tema que iniciamos la semana pasada debe ser escuchado y debe ser entendido por todos nosotros. En el capítulo 6, entonces, el apóstol Pablo habló acerca de que si tú ya te entregaste a Cristo, si tú ahora ya eres hijo de Dios, sucedió un fenómeno, o debió haber sucedido un fenómeno muy especial en tu vida. Debiste haber muerto al pecado y debiste haber resucitado a una nueva vida, porque todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte y en su resurrección. Así como Cristo murió, nosotros morimos a la vida antigua, y así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. En el capítulo 7, Pablo, con el antecedente de haber mencionado, de haber dicho que morimos en Cristo y tenemos una nueva vida, se mete más profundo al tema de la muerte. Al tema de la muerte, pero de la muerte en el sentido de que pone un ejemplo. Comienza hablando del matrimonio y dice, por ejemplo, si una persona están casados, legalmente tienen un pacto delante de Dios, y estando casados, la mujer o el hombre, en este caso, aunque culturalmente no dice el hombre, pero en nuestro caso cultural, pues diría también el hombre, ¿no? Entonces, si la mujer, en vida de su esposo, estando casada legalmente con su esposo, se une o se casa con otro, será llamada adúltera, porque eso es adulterio. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley del matrimonio y, por lo tanto, si se casa con alguien, no peca, porque ya está libre. Entonces, solamente el apóstol Pablo lo pone como una ilustración para decirnos que lo mismo sucede con los hijos de Dios cuando realmente morimos en Cristo. ¿Morimos a qué? A nuestra vida antigua. ¿Y cuál es esa vida antigua? El intento, escucha bien esto, el intento que los seres humanos tenemos de hacer las cosas a nuestra manera. Te voy a poner un ejemplo, quiero que veas la siguiente imagen. Vamos a ver una imagen, espero que también los que están conectados la puedan ver, si no, a lo mejor te enfocan un poquito la imagen para que te des cuenta de qué se trata. Una imagen. ¿Qué es esta imagen? Bueno, pues es como ¿un qué? Un almacén, así es, un almacén lleno de muchas cosas, todo desordenado. Imagínate, para buscar ahí algo, ¿cómo le harías? A menos de que cada caja tenga el nombre de lo que tiene adentro, ¿no? Sí, hace poquito así estuvimos nosotros casi, pues nos cambiamos de casa. Un cajerío que andaba yo, ¿dónde quedó mi pantalón? ¿Y dónde quedó dónde quedó aquello? Y bueno, wow, un desorden. Pero imagínate tu vida totalmente desordenada. Imagínate tu vida totalmente llena de un montón de cosas que por supuesto tú quieres arreglar. Entonces, Dios te dice, y te llega el mensaje y tú dices, mi vida necesita ser arreglada, y Dios dice, tu vida necesita ser arreglada. Entonces tú comienzas a hacer tus propios esfuerzos y tú te das cuenta que es una labor titánica, es una labor muy pesada, y Dios te dice, no te preocupes, mira,
te voy a dar un recurso. Entre muchos otros, te voy a dar un poderoso recurso. Y Dios te da, vemos la siguiente imagen, Dios te da un montacargas. De menos un montacargas. Entre otras cosas, te da un montacargas y dice, mira, está fácil, para que tú puedas mover todo este cajerío, aquí está un artefacto, un montacargas moderno, potente, muy adecuado para que tú puedas mover todo lo que necesitas mover. Pero nosotros, como cuando somos niños, ¿cuándo se acuerdan cuando eran niños? Háganle, hace mucho, pero como cuando éramos niños, fíjate, los niños, y esto es normal, es la naturaleza humana. Pablo aquí habla de la naturaleza humana. En la naturaleza humana es normal que a veces a los niños les decimos, hijo, haz esto así, mira, esto se hace así. Y el hijo quiere hacer las cosas a su forma. ¿Sí o no? Quiere hacer las cosas a su forma y dice, no, yo las voy a hacer así. Yo las voy a hacer por acá, yo las voy por allá. Porque está peleando por su independencia. Y eso es normal, eso es algo humano. ¿Sí? Eso es algo humano. Pero el problema es que a veces nosotros pasa el tiempo y no maduramos y no cambiamos esa actitud. Y peor aún, digo amigo, peor aún, que todavía lo aplicamos en cuanto a nuestra salvación. O sea, estoy hablando de un almacén, estoy hablando de un montacargas solamente por poner un ejemplo. Pero tu vida era un desastre, mi vida era un desastre, cargada de pecados, cargada de amarguras, cargada de rencores, cargada de un sinfín de situaciones que todavía muchas de ellas, regresamos a la imagen anterior por favor, muchas de ellas las seguimos cargando, las seguimos teniendo. Y hay un desorden en ciertas áreas de nuestra vida. Si pudiéramos ver nuestro corazón, a lo mejor áreas de nuestro corazón las veríamos así. Digo, de nuestro hombre interior, pues las veríamos así, todas desordenadas. Ahora, el problema que Pablo plantea en la carta es que la mayoría de los seres humanos, así como los niños que naturalmente actúan queriendo ser independientes, a veces nosotros queremos ser independientes de Dios y decimos, yo quiero hacer las cosas como yo puedo. Entonces empezamos a mover las cajas, empezamos a levantarlas, hacemos el esfuerzo y de repente nos damos cuenta que no podemos levantarlas. Híjole, no voy a poder. Y sucede que yo ya le dije a mi papá que yo podía solo, que no necesitaba nada de él. Ya le dije a Dios, quédate sentadito acá, que yo voy a hacer las cosas a mi forma. Pero nos calamos, como se dice coloquialmente, nos calamos y nos damos cuenta que no podemos, nos damos cuenta que está pesado, que es una tarea titánica que no es posible para nosotros hacerlo. Entonces ocurre un fenómeno. Escucha, espero que me estén dando a entender. Es una ilustración para que podamos entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Empezamos a tomar decisiones de que, por ejemplo, empezamos a decir, esta caja no la puedo mover porque ahí me gusta. Llega alguien y dice, oye, ¿por qué está este desorden? No es un desorden, no. A mí me gusta tener así las cosas. O sea, empezamos a autojustificarnos, ¿sí? O empezamos a pretender engañar. Piensa un poco en tus hijos, los que tenemos niños y los que fuimos niños, nos acordamos que así le hacíamos, poníamos pretextos, decimos, no, es que yo así lo quise. Por no sentirnos acusados, por no sentirnos señalados, por no sentirnos mal, entonces empezamos a buscar justificaciones. Ahora, probablemente llega el momento en que también de eso que al principio nosotros intentamos hacerlo a nuestra manera y no pudimos, empezamos a culpar a los demás. O sea, yo sí hubiera podido. No, es más, yo ya hasta la estaba cargando y ya la llevaba, pero no llega mi esposa y me estorba y hace que se me caiga todo. ¿Sí o no? Y empezamos es lo que pasa con la religión. La religión así fue como nació. El intento del hombre de mover las cajas a su manera, sintiéndose que él puede, que él va a arreglar todo, que él es autosuficiente y que en el tiempo de la modernidad
Los grandes autores como Leonardo da Vinci y como muchos más le decían: tú eres el centro del universo y tú eres la persona que tienes el control de todo. Entonces el hombre se centra en sí mismo, hay un egocentrismo y el hombre dice: yo lo voy a hacer. Pero cuando se da cuenta que no puede, entonces el hombre recurre a la religión. Y la religión es un montón de pretextos, es un montón de culpabilidades o culpas echadas a otras personas, y es un montón de autojustificaciones. ¿Un montón de qué? Autojustificaciones. No, yo podría hacerlo, pero no lo hago porque fulano no me ayudó. O no lo hago porque Dios mismo no me ha ayudado. O no lo hago porque así me gusta, como lo decíamos ahorita. Pero nuestros intentos siempre van a fallar. El ser humano siempre va a fallar. Cuando nos damos cuenta que fallamos y nos arrepentimos y nos humillamos delante de Dios y decimos: Señor, la verdad ya no puedo, necesito tu ayuda. Pasamos a la siguiente imagen. Padre, por favor, yo ya no puedo, necesito tu ayuda. El Señor te dice: ¿desde cuándo te di mi ayuda? ¿Desde cuándo te di mi espíritu? ¿Desde cuándo te di mi palabra? ¿Desde cuándo te dije cómo era la solución? ¿Desde cuándo te dije que tú no ocupas mover todo? Hay quien lo mueva. Mira, ahí está el artefacto necesario para que tú puedas resolver tus situaciones. Pero tú te aferras a tus propias formas, tú te aferras a tu propia conveniencia, y resulta que nada te resulta, valga la redundancia. Resulta que nada te resulta. Entonces, es importante que nosotros dejemos que Dios haga en nosotros y a través de nosotros lo que Él quiere hacer. Ahora, después de esta ilustración, quiero decirte lo siguiente. Pablo comienza el capítulo 7 hablando de la ilustración de la muerte para ser libres de la ley. Morir significa desaprender. ¿Qué significa morir? Desaprender. Desaprender que, fíjate, el reto más grande que nosotros tenemos en la vida cristiana, en la vida como hijos de Dios, es desaprender todo lo que por generaciones nos enseñaron. Claro, lo incorrecto, por supuesto. Lo incorrecto, desaprender. Por eso Pablo dice que para poder resucitar con Cristo y vivir una nueva vida en Cristo, necesitamos morir. Lo decía la semana pasada, que cuando la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, lo que está diciendo la Biblia es que las cosas nuevas llegarán en la medida que las viejas se vayan. ¿Sí? Es importante entonces entender que nosotros necesitamos morir. Pablo decía: cada día muero, o sea, cada día renuncio a mis hábitos, a mis pensamientos, a mis tradiciones, y yo ya no vivo para justificarme por mí mismo. Yo ya no vivo para usar mis propios recursos. Ahora podemos dejar la imagen, no importa. Yo ya no vivo para mis propios recursos. Yo ahora vivo para hacer las cosas a la manera de Dios. Ahora yo ya no confío en mí, sino confío en lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario. Confío en el recurso. ¿Cuál fue el mejor recurso que Dios nos dio? Entregar a su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, escucha esta lectura de ahí del capítulo 7, del versículo 4 al 6, dice lo siguiente: por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Escucha. La cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Les habla de la ley porque ellos eran judíos y ellos conocían la ley de Moisés. Pero esa aplicación de la ley puede ser cualquier intento que nosotros hacemos por portarnos bien, pretendiendo que a través de nuestro buen comportamiento podemos ganarnos el favor y el amor de Dios. Eso es incorrecto. Entonces, dice aquí: ahora que ustedes han muerto al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir. Di conmigo: producir. Fíjate qué interesante. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios.
Yo no procuro ser santo. Tú no debes procurar ser santo. Tú no debes procurar ser bueno. Escucha bien. Tú no debes procurar ser santo. Tú no debes procurar ser bueno. Que nunca lo vas a lograr. Tú ya eres santo. Ya eres bueno. ¿Quién dijo? Dios. ¿Y por qué soy bueno y por qué soy santo? Por decreto. El rey decretó que tú eres bueno y que tú eres santo y que tú ya no debes nada. A él le plació. Y lo que debía, ya Jesucristo lo pagó en la cruz. ¿Y yo no debo nada? Nada. ¿Absolutamente nada? Nada. ¿Sigo siendo malo? Delante de Dios ya no. Él te ve como bueno. Entonces, tú no procures ser bueno, no procures ser santo. Ya eres bueno, ya eres santo. Ahora, ojo, vive como lo que eres. Vive como lo que eres. ¿Por qué? Porque el problema es que ya somos hijos de Dios, pero no vivimos como hijos de Dios en muchos de los casos. Pero si tú ya moriste a la ley, a tu intento fallido por hacer las cosas a tu manera y no lo lograste, entonces ahora confía en Dios, porque a través de su resurrección hay un poderoso resultado, y el resultado es que tú, como lo dice aquí, vas a producir una abundante cosecha de buenas obras delante de Dios, una abundante cosecha de buenas acciones delante de Dios, porque las buenas acciones, lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, son obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas, para que tú y yo las hagamos. Ahora, piensa por un minuto y dile a Dios, piensa en Él y dile: Señor, yo quiero descubrir esas obras. Yo quiero entender lo que tú ya preparaste solo para que yo lo haga. Y si tú ya preparaste esas obras para que yo las haga, tú ya me diste los recursos para hacerla. No solo un montacargas, no. Me diste dones, me diste ministerios, me diste capacidades, me diste tu Espíritu Santo. Es más, el Cristo de la gloria vive dentro de mí, y esa gloria que vive dentro de mí produce fruto de bendición, fruto de vida, fruto de amor, fruto de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y contra esas cosas no hay ley. Porque tengo todo para mover mi desorden. El desorden que yo mismo produje. Y no solo yo, ya me lo heredaron, porque ya desde que nací ya había desorden en mi casa. Y también cuando mis padres nacieron, también ellos ya habían recibido la herencia del desorden. Un montón de desorden, ¿sí o no? Ahora pues estamos batallando con todo el desorden. ¿Y cuándo voy a poder? No, ¿sabes qué, Señor? Yo me rindo. Mejor lo quiero hacer a tu manera. Y sigue diciendo: cuando vivamos gobernados por nuestra vieja naturaleza o controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Escucha, cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, ¿qué sucedía? Los deseos pecaminosos actuaban en nosotros. Actuaban en nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha. Vuelve a hablar de otra cosecha, que producían una cosecha de acciones pecaminosas. ¿Por qué? Porque dice el apóstol: si la ley no dijera no codiciarás, yo no sabría que codiciar es pecado. Pero cuando me dicen no hagas esto, como que algo en mi cuerpo, en mi naturaleza, me lleva a con más razón hacerlo, ¿sí o no? Por ejemplo, yo les he puesto un ejercicio. Si yo les digo a todos ustedes: a ver, aquí en este lugar, nadie piense en un elefante rosa. Ojo, nadie piense. ¿Ya pensaste, Rubí? Te dije que no pensaras, no. Y no solamente Rubí, también Marifer pensó en un elefante rosa. Porque cuando alguien te dice no pienses en un elefante rosa, lo primero que se te viene es pensar en un elefante rosa. Cuando la ley te dice no codicies, lo primero que se te viene es codiciar. Por eso, por la ley nunca seremos justificados.
justificados, porque al contrario, las prohibiciones producirán más pecaminosidad, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso producen una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevan a la muerte. Aquí ya no habla de la muerte de haber muerto al pecado, sino de la muerte eterna, de la muerte espiritual, del alejamiento de Dios. Porque nos damos cuenta, regresamos a la imagen anterior, por favor, nos damos cuenta que tenemos un desorden y nos damos cuenta que no podemos, así que nos acostumbramos al desorden. Y la sociedad se va haciendo insensible, de tal manera que soy una balacera y ahí van todos a ver. Y ya en vez de dar temor, de dar pánico, de decir, Señor, ¿pero por qué? Ya decimos, ya se echaron otro. Porque nos hacemos insensibles, porque el desorden ha llegado a tal grado de sentir que estamos muy bien cuando nuestro corazón está así. ¿Por qué? Porque la ley solamente produjo más pecaminosidad, las cuales nos llevan a la muerte. Pero ahora, escucha, pasamos a la siguiente, pero ahora fuimos libertados de la ley. Wow. Ya no vivo de prohibiciones, ya no vivo de no hagas, no toques, no fíjate. Y todavía muchos le añadían a la ley. O sea, todavía la ley tenía los 10 mandamientos, tenía todo, y todavía muchos le inventaban más pecados. Eso hace la religión, el legalismo, eso hace inventar más pecados. Yo siempre les digo, no inventes más pecados, ya los que están ya son suficientes, ya, olvídate. Pero nos empeñamos en inventar más pecados cuando nosotros ni con un dedo movemos esas cargas que intentamos poner en los demás. Es el intento humano. Entonces, ahora fuimos libertados. Digo, amigo, fuimos libertados de la ley del pecado, porque morimos a ella. Wow. Morimos a la ley del pecado y ya no estamos presos, dice, en su poder. Ya no somos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios. ¿Qué podemos hacer? Servir a Dios, no según el antiguo modo. ¿Cuál era el antiguo modo? ¿Cuál era el antiguo modo? Si regresamos a la imagen pasada, el antiguo modo es tratar de yo arreglar ese desorden con mis propias capacidades y mis propias fuerzas, sin utilizar los recursos de Dios. Entonces yo ya no vivo queriendo arreglar mi vida a mi propio modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino, la siguiente imagen por favor, sino mediante uno nuevo, un modo nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y ojo, en el capítulo 6 dice en vivir en el Espíritu, y ahí hacemos un paréntesis o hacemos un alto, porque en el capítulo 8 hablaremos de eso, de vivir en el Espíritu. No te lo vayas a perder. La semana que entra, bueno, no va a ser, sí va a ser la semana que entra, porque todavía alcanzamos antes del Congreso. Hablaremos del capítulo 8 y hablaremos de la vida en el Espíritu. Pero Pablo hasta ahí se queda y ahora vuelve a regresar a la antigua vida, a lo pecaminoso que somos, y dice, quiero terminar explicándote la última parte de esto. Dice el apóstol Pablo ahí mismo en el capítulo 7, Romanos capítulo 7, dice claramente a partir del versículo 7: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Porque estoy diciendo que la ley misma produjo una cosecha de acciones pecaminosas en mí. De ninguna manera, la ley no es pecaminosa. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que yo viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente eran para traerme vida,
El pecado los aprovechó, se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Me pasó una jugada, me engañó. ¿Y cómo me engañó? Me engañó como ahorita yo les dije a ustedes: no pienses en un elefante rosa. Y lo primero que hiciste fue pensar en un elefante rosa. Así la ley me engañó, dice. Usó los mandamientos mismos de Dios para matarme. Fíjate que así es el enemigo, El enemigo de nuestras almas. A veces llegan vocecitas a la vida del cristiano que dice: mira, haz esto, hombre, no te congregues, y haz aquello, y échate unas, y vete para allá, y vete por acá, ten una infidelidad, nomás una, hombre, no pasa nada. ¿Qué pasa? Y te motiva, no pasa nada. Y cuando lo haces, el mismo que te dijo no pasa nada, llega y dice: tú ya pecaste, ya no tienes perdón, ¿ya para qué vas a la iglesia? Nomás vas a ir a que te critiquen y van a decir: mira, ya llegó el que andaba ausente. Es un engaño terrible, que no es tanto que el mandamiento sea malo. El mandamiento es bueno, la ley es pura. Y de hecho, qué bueno que lleguemos a vivir así, pero no es a nuestra forma, no es prohibiendo. De hecho, yo les decía la semana pasada, a los niños les prohibimos cosas porque necesitamos enseñarlos. Pero mi meta no es que mi hijo ya tenga 20 años y me siga hablando: papá, ¿esto lo hago o no lo hago? ¿Cómo ves? ¿Voy a comer pescado? ¿Me como las espinas o me como la carne? No, pues no, yo no quiero que mi hijo llegue a eso. Yo quiero que mi hijo sea una persona que él sabe discernir lo bueno y lo malo, y que no tengo que prohibirle. Quiero que mi hijo tenga una identidad correcta. Quiero que mi hijo tenga un valor correcto de sí mismo y sepa que la gracia de Dios está en él, porque Jesucristo murió por sus pecados, y todo ese desorden que había en su vida, del cual él fue heredero, ya Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario, y ahora le ha dado no solo un montacargas, le ha dado el Espíritu Santo, le ha dado recursos espirituales, le ha dado armas poderosas en Dios para destruir fortalezas, para derribar argumentos y para quitar toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces necesitamos orar. Necesitamos conectarnos a los recursos eternos. Te vuelvo a repetir, la semana pasada estaremos abundando más en esos recursos eternos. Por ahora te diré: mi naturaleza humana no puede arreglar la vida. Mi naturaleza humana no puede cambiar nada. Al contrario, cuando me doy cuenta que no puedo, empiezo a buscarme autojustificaciones y empiezo a culpar a los demás. El pecado se aprovechó de esos mandatos entonces, y por causa de esos mandatos me mató. Sin embargo, la ley en sí misma es santa, y los mandatos son santos, son rectos, son buenos. Pero ¿cómo puede ser?, exclama el apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? No, no fue la ley. Por supuesto que no. Fue el pecado el que usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, amados hermanos, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Pero gracias a Dios que tú y yo, si estamos en Cristo, ya morimos a la ley del pecado. Ya morimos a la ley del pecado porque nuestra deuda fue pagada. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. ¿Dónde está el problema? En mí. El día que nosotros honestamente podamos decir: el problema está en mí, dejaremos de tener matrimonios que vienen a decir: pastor, quiero que le dé un consejo a esta vieja porque ya no la aguanto. Tenemos un montón de problemas porque ella. ¿Se acuerdan de Adán? La mujer que me diste. O la mujer: ay, pastor, mi esposo, si él no fuera como es, otro gallo nos cantará. Dejaremos de tener esas actitudes y comenzaremos a decir: el problema está en mí.
Yo necesito resolver mis situaciones. Ahora, no a mi manera. Necesito exponerme ante la presencia de Dios y Él, por supuesto, que va a cambiar con su montacargas, con su poder, con su Espíritu Santo, todo eso, y mi vida expuesta a su presencia en adoración, expuesta a su presencia en oración, expuesta a su palabra cuando estudio, mi vida cada día será conformada a la imagen de Jesucristo. El problema está en mí porque yo soy demasiado humano, soy un esclavo del pecado. Yo no puedo soltarme de ese pecado. Realmente no me entiendo ni siquiera yo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio hacer. ¿Cuánto les ha pasado que a veces hacemos lo que odiamos hacer? Mira, muchas veces nos ha pasado que nosotros, antes de casarnos, antes de tener hijos, decimos: el día que yo me case y el día que yo tenga hijos, yo no les voy a gritar como mi mamá me gritaba a mí. Y ¡oh, sorpresa! ¡Oh, sorpresa! De repente, no solo le gritas, sino hasta le haces el mismo tonito que tu mamá. Le haces el mismo tonito que tu mamá. ¿Sí o no? Dice las mismas palabras, no sabe ni qué significa. Como yo decía: ay, ahí vas con tu tenamaste. Tenamaste. ¿Y eso? Y fui con mi mamá y le dije: oye, ¿qué es tenamaste? ¿Quién sabe? Así decía tu abuelita. Ya no fui con mi abuelita, porque ya cuando yo pensé esto, ya mi abuelita ya no vivía. Pero si hubiera ido con mi abuelita, le hubiera dicho: abuelita, ¿qué es tenamaste? Probablemente sabía, o probablemente iba a decir: pues no sé, mi mamá sí decía. Y ya busqué en el diccionario que era tenamaste. Y el tenamaste son los ladrillos o las piedras que le ponen a los fogones. ¿Sí? Que les ponen a los fogones para arriba de esos ladrillos, abajo está la lumbre, y arriba poner las ollas para que se calienten. Es el tenamaste. Y dije: pero repetimos lo mismo. O sea, tenemos buenas intenciones de cambiar, pero terminamos haciendo lo mismo porque somos pecadores. Ahora, lo que te estoy diciendo, o lo que el apóstol Pablo está diciendo, es: no hay solución. ¿Vas a seguir siendo igual? No. Lo que te está diciendo es: no hay solución a tu manera. Eso nunca va a cambiar si tú sigues aferrándote a la ley. Pero hay solución. Por supuesto que hay solución si tú le crees a Dios. Yo sé que en mí, dice el apóstol Pablo en el versículo 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo correcto, sí, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero termino haciéndolo. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hago, sino el mal que está en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar lo que está mal. Amo la ley de mi Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice el apóstol. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y después de ese drama y de ese escenario tan complicado, dice el apóstol en el versículo 25: gracias a Dios que la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor.